El profesor Zixnax se deslizó en el aula, su cuerpo gelatinoso dejando un tenue rastro de baba bioluminiscente a su paso. Los estudiantes alienígenas, un variopinto grupo de diversas especies de toda la galaxia, observaban con una mezcla de fascinación y ligero disgusto, algunos incluso se atrevieron a reír, su risa sonando a todo, desde campanillas de viento hasta drenajes gorgoteantes. Tranquilícense, clase, burbujeó Zixnax, sus palabras traducidas por el traductor universal que colgaba de lo que pasaba por su cuello. Hoy tenemos un invitado especial de la Tierra, un certificado de Worlder, que demostrará algunos procesos biológicos básicos. La voz del profesor goteaba sarcasmo, tanto como la baba goteaba de sus tentáculos. La clase estalló en un alboroto de chasquidos emocionados, chillidos, y en un caso, lo que sonaba sospechosamente como un globo desinflándose. ¿Un Deadworlder aquí? Escuché que comen rocas para desayunar. Mi primo tercero, el compañero de cuarto de la mascota de su anterior dueño, una vez vio un gato terrestre. No ha dormido en 47 ciclos. Zixnax levantó 3 de sus 7 apéndices, pidiendo silencio. Ahora, estoy seguro de que nuestro invitado se comportará, en su mayoría. Por favor, den la bienvenida a la doctora Sarah Connor. La puerta se abrió con un dramático siseo, revelando a una humana baja e inofensiva. Hola a todos, chirrió Sarah, su tono alegre en desacuerdo con las caras aterrorizadas y otros órganos sensoriales a su alrededor. ¿Listos para aprender sobre biología humana? Un valiente Zorxian en la primera fila levantó un tembloroso tentáculo. Perdone, doctora Connor, ¿es cierto que los humanos tienen huesos? Susurró la última palabra como si fuera una maldición prohibida. Sarah rió, un sonido que envió escalofríos a través de los exoesqueletos de la mitad de la clase. Oh, sí, ciertamente lo hacemos. De hecho, eso es lo que exploraremos hoy. ¿Quién está emocionado por una lección práctica sobre la estructura esquelética humana? El silencio que siguió solo fue interrumpido por el sonido de un glips-glaps desmayándose en la última fila, su cuerpo gelatinoso haciendo un ruido de splorts al golpear el suelo. Vaya público, murmuró Sarah, desempacando sus materiales. Bueno, comencemos con algo simple. ¿Quién quiere tocar un verdadero hueso humano? La clase entera se replegó en horror, algunos estudiantes incluso intentando cambiar de fase a dimensiones alternativas para escapar. El profesor Zixnax, siempre la voz de la razón, intervino. Ahora, clase, recuerden que somos científicos. Seguramente podemos manejar un poco de materia de muerte. Sarah rodó los ojos. No es materia de muerte, es solo un hueso regular. Miren, dijo, sacando un fémur de su bolsa y levantándolo como un trofeo. La reacción fue instantánea, los gritos resonaron por la sala, tentáculos agitándose salvajemente y más de un estudiante comenzó a mudar rápidamente en angustia. Un Zorgax en la tercera fila comenzó a esporar por el estrés, llenando el aire con bocanadas bioluminiscentes. Por el amor de Pete, gruñó Sarah, dejando el hueso en su escritorio. Está esterilizado y ni siquiera es de una persona, es de una vaca. Esta información hizo poco para calmar la clase, si acaso, empeoró las cosas. ¿Ustedes guardan los huesos de sus animales de comida? Chilló un Blix-Blax horrorizado, sus tallos oculares retrayéndose tanto que casi desaparecieron. Sarah pellizcó el puente de su nariz, contando hasta 10 en su cabeza. De acuerdo, nuevo plan. Hablemos de algo menos aterrador. ¿Qué tal la digestión humana? La clase se relajó visiblemente, apéndices multicolores desenclavándose y tallos oculares emergiendo cautelosamente. Genial, sonrió Sarah, sacando un diagrama del sistema digestivo humano. Todo comienza en la boca, donde usamos estas cosas llamadas dientes para. El griterío comenzó de nuevo antes de que pudiera terminar la frase. Fluter vía arriba. Gimió su estructura cristalina vibrando con miedo. ¿Cómo huesos en tu boca? Bueno, técnicamente no son, comenzó Sarah, pero sus palabras se ahogaron en el balbuceo de pánico de la clase. ¿Muelen su comida con huesos? ¿Cómo no se rompen cada vez que comen? ¿Es esto por lo que pueden consumir comida picante? El profesor Zixnax,
que había estado rezumando tranquilamente en un rincón, finalmente habló. Doctora Connor, quizás deberíamos pasar a un tema menos controvertido. Sara suspiró, guardando el diagrama del sistema digestivo de vuelta en su bolsa. Está bien. ¿Qué tal si discutimos el sistema circulatorio humano? Simple y sencillo, solo un montón de tubos bombeando líquido por el cuerpo. La clase se inclinó hacia adelante, intrigada por este aparentemente benigno tema. La sangre humana es bombeada por el cuerpo por el corazón, que básicamente es un gran músculo. Ese músculo, Quinton chilló, su modulador de voz alcanzando un tono que rompió varios matraces cercanos. ¿Quieres decir que tienes un trozo de carne en tu pecho forzando líquido a través de tu cuerpo? Sara parpadeó, sorprendida. Bueno, cuando lo pones de esa manera, suena un poco, ¿cómo no te desgarra? En realidad, dijo Sara, un brillo travieso en sus ojos, a veces sí lo hace. Lo llamamos un ataque al corazón. El resto de su frase se perdió en el caos que estalló. Los estudiantes estaban trepando unos sobre otros en pánico, algunos intentando apretujarse por las rejillas de ventilación, otros simplemente enrollándose en bolas protectoras y rodando sin rumbo. El profesor Zixnax se deslizó hacia Sara, su forma gelatinosa temblando con lo que podría haber sido exasperación. Doctora Connor, creo que necesitamos ajustar nuestro enfoque, dijo el profesor, mientras un Zorblat intentaba lavarse en la ducha de emergencia química. Sí, estoy empezando a captar esa impresión, respondió Sara, asintiendo mientras observaba el caos. ¿Alguna sugerencia? Los tallos oculares del profesor giraron pensativamente. Quizás algo menos interno, algo visible que no desencadene sus respuestas de lucha o huida, murmuró Zixnax. Reflexionó Sara, tocándose la barbilla. ¿Qué tal el cabello humano? Eso es bastante inofensivo, ¿verdad? El cuerpo de Zixnax onduló en lo que Sara asumió que era un acuerdo. Una excelente elección. Seguramente, incluso nuestros estudiantes más sensibles pueden manejar eso. Sara aplaudió, el sonido agudo causando que varios estudiantes emitieran chillidos agudos. Bien, todos, nuevo tema, el cabello humano. Totalmente inofensivo, lo prometo. La clase se acomodó lentamente, ojos y otros órganos sensoriales fijos en la Deadworlder. Así que, comenzó Sara, pasando una mano por su propio cabello, el cabello humano está hecho de una proteína llamada queratina. Crece en todo nuestro cuerpo, pero principalmente en nuestras cabezas. Un tentáculo se alzó en el aire. ¿Está vivo? Preguntó. Sara soltó una risita. No, el cabello en sí no está vivo. Es producido por células vivas en nuestra piel, pero la parte que ves es solo proteína muerta. Hubo un momento de silencio mientras la clase procesaba esta información. Luego, inevitablemente, comenzó el pánico de nuevo. Estás cubierta de cosas muertas. Sigue creciendo, aunque esté muerto. ¿Cómo duermes sabiendo que estás rodeada de hebras de cadáveres? Sara levantó las manos en exasperación. Oh, vamos, es solo cabello. Mira, te mostraré que no duele cuando lo arranco. Mira, se arrancó un cabello de la cabeza. Esto resultó ser un error. La vista de Sara quitándose casualmente una parte de sí misma envió a la clase a un frenesí. Los estudiantes trepaban por las paredes, literalmente en algunos casos, gritando sobre la regeneración de Deadworlder y rituales de desprendimiento no naturales. Un Glibernox en la primera fila comenzó a cambiar de colores rápidamente, pasando por todo el espectro visible antes de asentarse en un verde enfermizo. Ella solo arrancó una parte de sí misma como si no fuera nada, y aún se mueve. Otro estudiante chilló, señalando el cabello que, efectivamente, se movía en la ligera brisa del aire acondicionado. Sara miró con impotencia al profesor Zixnax, quien se deslizaba lentamente hacia la salida. Un poco de ayuda aquí. Los tallos oculares del profesor se giraron hacia ella, transmitiendo una impresionante cantidad de resignada exasperación para alguien sin rostro. Doctora Connor, creo que debemos reconsiderar todo el currículo, comentó Zixnax. Sara sintió, esquivando mientras un Flutterby en pánico pasaba zumbando, dejando un rastro de chispas y angustia. Sí,
Estoy empezando a pensar que Biología Humana 101 podría ser un poco avanzada para esta multitud. Quizás deberíamos comenzar con algo más simple, como humanos, mito o realidad. Como si hubiera sido una señal, un estudiante Zorblat que había estado escondido bajo un escritorio de repente apareció, sus tallos oculares temblando con emoción. ¡Oh! Lo sé. Los humanos son definitivamente un mito. Quiero decir, vamos, una especie que puede soportar temperaturas por encima del punto de congelación y por debajo del punto de ebullición. Eso es simplemente ridículo. Sara abrió la boca para protestar, luego la cerró de nuevo, recordando el caos que sus intentos anteriores de educación habían causado. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Los humanos son completamente ficticios, totalmente inventados, no reales en absoluto. La clase gradualmente se calmó, muchos estudiantes asintiendo sabiamente ante esta revelación. Lo sabía, dijo el Zorblat, satisfecho. Luego intentarás decirnos que los humanos pueden ver colores o algo igualmente absurdo. Sara mordió su lengua, forzando una sonrisa. No, absolutamente correcto. Los humanos son completamente ficticios, totalmente inventados, no reales en absoluto. A medida que los estudiantes comenzaban a relajarse, algunos incluso riendo de su anterior tontería, Sara captó la mirada del profesor Zixnax. El cuerpo alienígena ondulaba en lo que había llegado a reconocer como risa silenciosa. Bueno, doctora Connor, burbujeó Zixnax, un atisbo de diversión en su voz traducida, creo que nos has dado suficiente emoción por un día. Quizás deberíamos levantar la sesión y permitir que los estudiantes se recuperen. Sara asintió, recogiendo sus materiales de enseñanza intocados. Probablemente sea lo mejor. ¿Misma hora la próxima semana para mitología humana avanzada? Los tallos oculares del profesor se enroscaron en acuerdo. En efecto, aunque quizás deberíamos renombrarlo a ficciones xenobiológicas improbables para evitar cualquier malestar. Mientras Sara empacaba sus cosas, no pudo evitar escuchar el animado murmullo de los estudiantes. ¿Puedes creer que casi caímos en eso? Imagina, una especie que podría sobrevivir en un planeta con agua líquida. Y dijeron que estos humanos podían comer plantas y animales. Absurdo. Sara suspiró, colgándose la bolsa al hombro mientras se dirigía hacia la puerta. Un pequeño Pipskin se apresuró hacia ella, su exoesqueleto haciendo clic nerviosamente. Disculpe, doctora Connor, chirrió, tengo una pregunta sobre estos humanos míticos. Sara se preparó, preguntándose qué nuevo horror estaba a punto de desatar. Sí, el sensorial del Pipskin vibraba con emoción. ¿Es cierto que pueden sobrevivir días sin absorber nutrientes a través de sus exoesqueletos? Por un momento, Sara consideró explicar las complejidades de la digestión humana, las maravillas de los pulgares opuestos y la cocina, las alegrías de un bistec perfectamente asado o una ensalada fresca. Luego recordó el pandemonio de la hora pasada y pensó que era mejor no hacerlo. Nah, eso es solo un rumor loco, dijo con un guiño. Todo el mundo sabe que las criaturas reales necesitan baños de nutrientes cada hora para sobrevivir. El Pipskin asintió sabiamente, su antena agitándose satisfecha. Lo sabía. Espera a que se lo cuente a mis compañeros de camada. Estarán tan impresionados con mi conocimiento xenobiológico. Mientras el estudiante emocionado se alejaba, Sara captó de nuevo la mirada de Zixnax. El cuerpo del profesor alienígena estaba ondulando con risa silenciosa, una vista que habría enviado a la mayoría de la clase a un pánico si lo hubieran notado. Bueno, doctora Connor, burbujeó Zixnax, acercándose lentamente, debo decir que esta ha sido una de las conferencias invitadas más eventuales que hemos tenido en ciclos. No creo haber visto a la clase tan animada desde que les convencimos de que la gravedad era solo una broma práctica jugada por el universo. Sara no pudo evitar reír, contenta de haber proporcionado algo de entretenimiento, aunque tuviera que preguntarse cómo solían enseñar xenobiología si no podían manejar el concepto de huesos. Los tallos oculares de Zack Snack giraron de la manera que Sara había llegado a reconocer como el equivalente alienígena a un encogimiento de hombros. Muy cuidadosamente y con mucha interpretación creativa. Por ejemplo, cuando cubrimos la fisiología arturiana el último ciclo, puede que haya omitido mencionar que su estructura de cristal y enrejado es técnicamente una forma de esqueleto interno, y ellos estaban de acuerdo con eso.
Oh sí, en cuanto a la clase, los arturianos están unidos por campos de probabilidad cuántica y fuerzas adhesivas multidimensionales. Es un completo sinsentido, por supuesto, pero no los envía a histerias. Sara sacudió la cabeza, divertida a pesar de ella misma. Supongo que esa es una manera de hacerlo, pero ¿no te preocupa que estén completamente desinformados? El cuerpo de Six-Nax onduló en lo que podría haber sido un suspiro. Doctora Connor, en mis muchos ciclos de enseñanza he aprendido que a veces el objetivo no es impartir un conocimiento perfecto, sino simplemente abrir mentes a la posibilidad de lo desconocido. Estos estudiantes vienen de mundos donde las condiciones que consideramos normales son completamente alienígenas y aterradoras. No podemos esperar que entiendan o acepten inmediatamente las realidades de la biología de los mundos mortales, así que, en su lugar, ustedes les mienten. Prefiero pensar en ello como aclimatación gradual, respondió Six-Naxese, su voz traducida llevando un atisbo de diversión. Comenzamos con la idea de que criaturas como los humanos podrían existir, aunque solo en ficción. Luego, ciclo tras ciclo, introducimos conceptos más realistas, siempre enmarcados de manera que no desencadenen sus miedos instintivos. Sara consideró esto por un momento. Supongo que tiene sentido, es solo frustrante, ¿sabes? Vine aquí emocionada por compartir conocimiento, por cerrar la brecha entre nuestras especies. En cambio, siento que he reforzado todos los estereotipos aterradores sobre los habitantes de mundos mortales. Six-Nax extendió un pseudópodo gelatinoso, dándole una palmadita en el brazo a Sara en lo que ella asumió que era un gesto reconfortante. Al contrario, doctora Connor, has hecho más para avanzar en la comprensión interespecies en una conferencia de lo que muchos logran en toda una vida. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Piensa en ello. Six-Nax burbujeó. Antes de hoy, la mayoría de estos estudiantes nunca había visto a un humano de cerca. Su único conocimiento de tu especie venía de reportajes sensacionalistas y relatos exagerados de supervivencia. Ahora han interactuado contigo, viendo que no eres algún monstruo aterrador, sino un ser consciente capaz de comunicación e incluso humor. Sara levantó una ceja. Aunque ahora piensen que soy una criatura mítica. Los tallos oculares de Six-Nax giraron en diversión. Especialmente por eso. Te has convertido en una figura de fascinación en lugar de miedo. Marca mis palabras, para el próximo ciclo, la mitad de la clase estará investigando la mitología humana en su tiempo libre, intentando separar el hecho de la ficción. Es el primer paso hacia la verdadera comprensión. Para probar el punto de Six-Nax, un pequeño grupo de estudiantes se acercó cautelosamente, sus diversos órganos sensoriales fijos en Sara con curiosidad indiscutible. Disculpe, doctora Connor, chirrió un Flutterby, sus alas vibrando con energía nerviosa. Nos preguntábamos, ¿es cierto que los humanos pueden sobrevivir en temperaturas lo suficientemente altas como para hervir agua? Sara miró a Six-Nax. ¿Quién le dio el equivalente alienígena de un gesto de aliento? Ella se volvió hacia los estudiantes con una sonrisa. Bueno, qué curioso que pregunten sobre eso. Verán, en la mitología humana, hay algo llamado sauna. Los estudiantes se inclinaron, sus diversos apéndices sensoriales temblando con anticipación. Una sauna es supuestamente una pequeña sala donde los humanos entran voluntariamente, donde la temperatura se eleva casi al punto de ebullición. Se sientan allí, rodeados de vapor, por periodos prolongados. Algunos mitos incluso afirman que ocasionalmente arrojan agua sobre rocas calientes para hacerlo aún más vaporoso. Un suspiro colectivo recorrió la pequeña multitud. «¿Pero, por qué?», preguntó un Glybernox, su piel cambiante de color pasando por tonos de incredulidad. Sara sonrió, calentándose a su papel de narradora mitológica. «Oh, por diversión, aparentemente, y algo llamado relajación, si pueden creerlo». «Absurdo», chirrió el Flutterby, sus alas zumbando con emoción. «Luego nos dirás que voluntariamente se sumergen en dihidrógeno monóxido para recreación». La sonrisa de Sara se ensanchó. «¿Oh, te refieres como en los mitos sobre piscinas y playas?» «Absolutamente. Las leyendas dicen que a los humanos les encanta chapotear en cuerpos grandes de agua, a veces durante horas». Los estudiantes chisporrotearon y burbujearon entre ellos,
partes iguales horrorizados y fascinados. ¿Pero no se disolverían?, preguntó un Saurian, sus tentáculos rizándose en confusión. Así lo pensarías, ¿no?, respondió Sarah, luchando por mantener la cara seria. Pero según las historias, los humanos tienen esta increíble habilidad para repeler el agua. Pueden mojarse y luego simplemente secarse, sin disolución necesaria. Los tallos oculares del Zorxian se cruzaron mientras trataba de procesar esta información. Imposible. Luego dirás que pueden resistir el vacío del espacio. Sarah abrió la boca para responder, luego la cerró de nuevo, recordando el consejo de Zixnax sobre la aclimatación gradual. Ahora, no nos dejemos llevar. Incluso los mitos tienen que trazar una línea en algún lugar, ¿verdad? El profesor Zixnax avanzó, su forma gelatinosa ondulando con diversión. En efecto, doctora Connor. Creo que hemos dado a nuestros estudiantes suficiente en qué pensar por un día. Quizás deberíamos levantar la sesión y permitirles digerir esta fascinante mitología. Los estudiantes comenzaron a dispersarse a regañadientes, todavía charlando emocionadamente sobre las hazañas imposibles de estos humanos míticos mientras salían del aula. Sarah escuchó fragmentos de sus conversaciones. ¿Puedes imaginar exponerte voluntariamente a calor extremo por diversión? Escuché que pueden regenerar extremidades perdidas, bueno, pequeñas de todos modos, dedos y dedos de los pies, creo. No seas ridículo, luego dirás que pueden ver colores más allá del ultravioleta. Sarah se giró hacia Zixnax, sacudiendo la cabeza en amistosa incredulidad. Bueno, eso fue algo. ¿Realmente crees que este enfoque funcionará? El profesor giró pensativamente sus tallos oculares. Doctora Connor, en todos mis ciclos de enseñanza he aprendido que a veces el camino hacia la comprensión no es una línea recta. Al enmarcar la biología humana como mitología, hemos despertado su curiosidad sin desencadenar sus respuestas de miedo. Se irán a casa a investigar, debatir y preguntar, y al hacerlo, aprenderán mucho más de lo que habrían aprendido de una conferencia estándar. Supongo, suspiró Sarah, es solo frustrante, ¿sabes? Estoy parada justo aquí, la prueba viviente de que los humanos existen, y me tratan como algún tipo de ser legendario. El cuerpo de Zixnax onduló en lo que Sarah había llegado a reconocer como risa simpática. Mi querida doctora Connor, considera esto, hasta hace poco, la mayoría de estos estudiantes creían que los humanos eran habitantes de mundos mortales aterradores, capaces de actos de violencia y destrucción indescriptibles. Ahora están fascinados por la idea de los humanos como seres míticos con habilidades increíbles. ¿No es eso un progreso? Sarah tuvo que admitir que tenía un punto. Supongo que sí, pero ¿a dónde vamos desde aquí? No puedo seguir fingiendo ser una criatura mitológica para siempre. Paciencia, doctora Connor, burbujeó Zixnax. Roma no se construyó en un día, como dice tu especie, ¿o fue que se incubó de un huevo? Siempre confundo esos modismos humanos. Sarah no pudo evitar reír. Casi correcto. Entonces, ¿qué sigue en nuestro improbable programa de ficción xenobiológica? Los tallos oculares de Zixnax giraron maliciosamente. Bueno, estaba pensando que podríamos adentrarnos en el fascinante mito de la reproducción humana. Estoy seguro de que los estudiantes estarían intrigados por el concepto de nacimiento en vivo. Los ojos de Sarah se abrieron de horror. Oh, no, 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 no. Dibujo la línea en explicar la reproducción humana a una clase que se desmayó ante la vista de un hueso de vaca. Vamos a apegarnos a algo más seguro, como, no sé, el mito de la bioluminiscencia humana o algo así. El cuerpo de Zixnax onduló con interés. Háblame de eso, doctora Connor. No creo estar familiarizado con ese mito humano en particular. Por un momento, Sarah estuvo tentada de explicar que los humanos realmente no tienen capacidades bioluminiscentes, pero luego recordó el caos de la lección del día y decidió inclinarse por la absurdidad. Oh, sí, dijo, luchando por mantener la cara seria. Según la leyenda, los humanos pueden hacer que sus dientes brillen en la oscuridad. Es un mecanismo de defensa, ya ves. Muestran sus dientes y los iluminan para asustar a los depredadores.
Los tallos oculares de Zixnax temblaron con lo que podría haber sido risa contenida. Fascinante. Y aquí pensé que los dientes brillantes eran solo el resultado de consumir demasiada cafeína. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Sara sintió con seriedad, mordiéndose el interior de la mejilla para no reír. Oh, absolutamente. La biología humana está llena de sorpresas. ¿Sabías que podemos desprender nuestros pulgares a voluntad? Es una técnica de escape poco conocida. El cuerpo gelatinoso de Zixnax burbujeó, sacudiéndose de diversión. Creo que estás captando el enfoque de interpretación creativa. Bueno, cuando en Roma, ¿verdad? Sara sonrió. Oh, era cuando en el huevo. Siempre me confundo esos modismos humanos. La risa de Zixnax, un extraño sonido burbujeante, resonó por el aula vacía. Creo, doctora Connor, que este es el comienzo de una hermosa asociación académica. Mientras salían del aula aún riendo sobre mitos humanos cada vez más absurdos, Sara no pudo evitar sentir un sentido de logro. Claro, no había logrado enseñar a la clase sobre biología humana real, pero tal vez, solo tal vez, había dado el primer paso para cerrar la brecha entre su especie y el resto de la comunidad galáctica. Después de todo, si podían reír juntos ante la idea de dientes brillantes y pulgares desmontables, ¿qué tan aterradores podrían ser realmente los habitantes de los mundos mortales? Poco sabía Sara que sus menciones improvisadas de mitos humanos estaban a punto de cobrar vida propia. Para el próximo ciclo, el campus estaría zumbando con rumores sobre las asombrosas habilidades de estos misteriosos humanos. Los estudiantes se atreverían entre sí a intentar activar sus inexistentes dientes bioluminiscentes y más de un desafortunado alien terminaría en la enfermería médica después de intentar desprender apéndices que ni siquiera poseían. Pero eso, como dicen, es una historia para otro día, o otro mito, según quien lo pregunte. Mientras Sara y Zixnax se separaban, la profesora humana no pudo evitar la sensación de que acababa de poner en marcha algo significativo. Si era el primer paso hacia una verdadera comprensión interestelar o el comienzo del juego de teléfono más absurdo de la galaxia, aún estaba por verse. Una cosa era cierta, la xenobiología 101 nunca volvería a ser la misma. Pasaron las semanas y la clase de ficciones improbables de xenobiología de Sara se había convertido en la comidilla del campus. Estudiantes de todos los departamentos clamaban por asistir, ansiosos por escuchar más sobre estos fascinantes humanos míticos. Sara se encontró teniendo que inventar mitos cada vez más extravagantes para satisfacer su curiosidad. Les contó sobre la capacidad humana para regenerar dientes, técnicamente cierto, pero solo para niños, su capacidad para contener la respiración durante horas, una ligera exageración de los récords de buceo libre, y su misterioso órgano apéndice, que en realidad no tiene ningún propósito aparente. Los estudiantes absorbían todo, su miedo a los habitantes de los mundos mortales transformándose gradualmente en una especie de fascinación extraña. Sara a menudo los sorprendía susurrando en los pasillos, debatiendo qué mitos humanos podrían ser realmente ciertos. Escuché que pueden sobrevivir sin dormir durante días, comentó un estudiante. Eso no es nada. Leí que pueden digerir prácticamente cualquier cosa, incluso rocas. Replicó otro. Mientras tanto, el compañero de cuarto de mi primo jura que vio a un humano levantar un aerodeslizador entero con sus manipuladores desnudos. Sara no pudo evitar sentir una mezcla de diversión y culpa por los rumores que había generado involuntariamente. Se consolaba con el conocimiento de que, al menos, ya no estaban aterrorizados por los humanos, confundidos y mal informados, ciertamente, pero no aterrorizados. Todo llegó a un punto crítico un día, cuando un estudiante Zorblat se le acercó después de clase, sus tallos oculares vibrando con emoción. Doctora Connor, chirrió, he hecho un descubrimiento increíble sobre los humanos. Sara se preparó, preguntándose qué nueva absurdidad estaba a punto de escuchar. Oh, cuéntame, el exoesqueleto del Zorblat vibraba prácticamente con entusiasmo. He estado haciendo algo de investigación independiente y creo que he descubierto por qué los humanos tienen tantas habilidades increíbles. ¿Ah, sí? Preguntó Sara, levantando una ceja. Sí, exclamó el estudiante. Es porque no son realmente una especie única.
Humano debe ser un término general para una variedad de criaturas de aspecto similar con diferentes adaptaciones. Sara parpadeó, sorprendida. ¿Qué? El Zorblat comenzó a caminar, sus múltiples patas haciendo clic contra el suelo. Piénsalo, ¿cómo podría una sola especie sobrevivir al calor extremo y al frío extremo? ¿Cómo podrían ser capaces de hazañas increíbles de fuerza y de destreza manual delicada? No tiene sentido a menos que los humanos sean realmente múltiples especies. Sara abrió la boca para protestar, luego la cerró de nuevo. Tenía que admitir que la teoría del estudiante no era completamente ilógica, dada la información limitada y a menudo contradictoria que tenían. Es una teoría interesante, consiguió decir. El Zorblat sonrió, sus tallos oculares ondeando con orgullo. Gracias, profesora. Estoy pensando en escribir mi tesis sobre esto, humanos, un examen biológico de la evolución convergente en especies de mundos mortales. ¿Qué te parece? Sara se salvó de tener que responder por la oportuna llegada del profesor Zixnax, que se deslizó en la sala con su habitual gracia gelatinosa. Ah, doctora Connor, espero no interrumpir nada importante. En absoluto, dijo Sara rápidamente. Nuestro estudiante aquí estaba compartiendo algunas teorías fascinantes sobre la biología humana. Los tallos oculares de Zixnax se giraron hacia el Zorblat. Oh, cuéntame. Mientras el entusiasta estudiante lanzaba su explicación, Sara captó la mirada de Zixnax. El cuerpo del profesor alienígena ondulaba con lo que ella ahora reconocía como risa silenciosa. Mientras el Zorblat terminaba, Zixnax dijo: ciertamente, es una hipótesis innovadora. Quizás deberías discutirla más a fondo con la doctora Connor. Estoy seguro de que estaría encantada de proporcionar algo de perspectiva desde su extenso conocimiento de la mitología humana. Sara lanzó a Zixnax una mirada que prometía represalias, pero asintió. Por supuesto, ¿por qué no vienes a mis horas de oficina la próxima semana y podemos discutir tu tesis con más detalle? El Zorblat prácticamente rebotó de emoción. Gracias, profesora. Estoy ansioso por compartir mis otras teorías contigo. ¿Sabías que creo haber descubierto cómo los humanos logran la bioluminiscencia? Involucra bacterias simbióticas. Mientras el estudiante parloteaba, Sara se resignó a otro ciclo de control de daños y narración creativa. Captó la mirada de Zixnax de nuevo, y el profesor alienígena le dio lo que pasaba por un encogimiento de hombros comprensivo. Bueno, doctora Connor, burbujeó tranquilamente, parece que tu enfoque mitológico ha sido más exitoso de lo que anticipábamos. Los estudiantes están pensando críticamente, formulando hipótesis y participando en investigaciones independientes. ¿No es eso lo que todo maestro sueña? Sara suspiró, pero no pudo evitar sonreír. Supongo que sí, aunque no estoy segura de que esto sea exactamente lo que la Junta Educativa Galáctica tenía en mente cuando aprobaron este programa de intercambio cultural. El cuerpo de Zixnax onduló con diversión. Quizás no, pero después de todo, pidieron a un habitante de un mundo mortal que enseñara xenobiología a una clase de estudiantes que se desmayan al mencionar huesos. Diría que estamos haciendo un trabajo notablemente bueno, considerando todo. Mientras observaban al Zorblat emocionado salir del aula, todavía charlando sobre sus teorías, Sara tuvo que admitir que Zixnax tenía un punto. No era educación convencional, de ninguna manera, pero definitivamente era efectiva. Entonces, ¿qué crees?, dijo, volviéndose hacia su colega alienígena. ¿Deberíamos decirles la verdad o dejar que sigan creyendo que los humanos son algún tipo de superespecie mítica? Los tallos oculares de Zixnax giraron pensativamente. Bueno, doctora Connor, eso depende. ¿Cómo te sientes sobre convertirte en una figura legendaria en la Academia Galáctica? Sara se rió, sacudiendo la cabeza. Creo que prefería cuando solo estaban aterrados de mí. Era más simple. Ah, pero ¿dónde está la diversión en eso?, burbujeó Zixnax. Además, piensa en los artículos que podríamos escribir, la mitologización de los habitantes de mundos mortales, un estudio de caso en la educación biológica. Seríamos famosos. Mientras salían del aula, aún debatiendo los méritos de la verdad frente a la educación creativa,
Sara no pudo evitar sentir una sensación de emoción. Claro, esto no era como había imaginado que iría su carrera docente, pero entonces, nada sobre la vida en una universidad alienígena era exactamente como ella había esperado. ¿Y realmente, no era ese el punto entero de la xenobiología? Esperar lo inesperado, encontrar maravillas en lo extraño y lo desconocido, incluso si esa cosa desconocida era, irónicamente, ella misma. Mientras se separaban, Sara se encontró anticipando la próxima clase. Después de todo, tenía muchos mitos para desmentir o, quizás, para embellecer. La galaxia, al parecer, aún no estaba lista para la verdad completa sobre los humanos, pero con un poco de creatividad y mucha paciencia, quizás podría cerrar la brecha entre los habitantes de mundos mortales y el resto de la comunidad galáctica. Un mito ridículo a la vez. A medida que pasaban los ciclos, la clase de ficciones improbables de xenobiología de Sara se había convertido en algo así como una leyenda en el campus. Estudiantes de todos los rincones de la galaxia clamaban por un lugar, ansiosos por aprender sobre los míticos humanos y sus supuestas habilidades extraordinarias. Los alienígenas, que antes se mostraban temerosos, ahora se acercaban a ella con una mezcla de asombro y emoción apenas contenida, bombardeándola con preguntas, sobre todo, desde los hábitos alimenticios humanos hasta los rituales de apareamiento. Fue durante una de estas sesiones rutinarias de preguntas y respuestas que las cosas tomaron un giro inesperado. Un estudiante burbujeante de BBL, su forma gelatinosa vibrando con anticipación, le hizo una pregunta a Sara. ¿Es cierto que los humanos pueden regenerar extremidades perdidas, como el mítico Hydrotera? Sara abrió la boca para tejer otra fábula, pero se detuvo. Miró a Zixnax, quien estaba intranquilamente en un rincón, sus tallos oculares centelleando con lo que ella había llegado a reconocer como aliento travieso. Con un encogimiento mental de hombros, decidió probar un enfoque diferente. Bueno, comenzó, esa es una pregunta interesante. ¿Qué piensas? Basado en todo lo que hemos discutido sobre biología humana, ¿parece plausible la regeneración de extremidades? El aula estalló en un cacofón de chismes, burbujeos y excitadas vocalizaciones alienígenas. Sara observó, fascinada, mientras los estudiantes comenzaban a debatir entre ellos, apoyándose en los diversos mitos que habían aprendido para argumentar a favor o en contra de la posibilidad de regeneración humana. Debe ser cierto, insistió un Zorga, sus esporas brillando con emoción, los humanos pueden regenerar sus dientes, ¿no? Las extremidades son solo dientes más grandes. No seas ridículo, contrarrestó un Quinton, su modulador de voz vibrando con desdén. Si los humanos pudieran regenerar extremidades, ¿por qué necesitarían esas prótesis primitivas que hemos oído mencionar? Quizás solo puedan regenerar extremidades pequeñas, sugirió un Glipsglaps tímido desde la parte trasera del aula, como esas cosas de dedos que tienen. Sara contuvo la risa, captando la mirada de Zixnax. El cuerpo del profesor alienígena ondulaba con silenciosa diversión. Aclaró su garganta, atrayendo la atención de la clase de nuevo hacia ella. Esas son todas teorías interesantes, dijo, luchando por mantener la seriedad. Pero, abordemos esto científicamente. ¿Qué evidencia necesitaríamos para confirmar o refutar esta habilidad? Los estudiantes se quedaron en silencio, sus diversos órganos sensoriales fijos en ella con atención absorta. Bueno, chirrió un valiente Flutterby, sus alas vibrando nerviosamente, necesitaríamos observar a un humano regenerando realmente una extremidad, ¿no es así? Punto excelente, asintió Sara. La observación directa es crucial en la investigación científica. ¿Alguna otra sugerencia? Podríamos examinar la estructura celular humana, exclamó una Sorchion, sus tentáculos agitándose emocionadamente. Si tuvieran capacidades regenerativas, seguramente sería evidente a nivel celular. Sara sonrió, sintiendo un aumento de orgullo a pesar de la absurdidad de la situación. Sus estudiantes estaban aplicando realmente el pensamiento crítico y la metodología científica. Muy bien, dijo. Ahora, dado lo que sabemos, o creemos saber, sobre biología humana, ¿qué desafíos podría enfrentar un humano si pudiera regenerar extremidades? La clase estalló en discusión una vez más, con los estudiantes planteando todo,
desde problemas de consumo de energía hasta la posibilidad de que el crecimiento de las extremidades saliera mal y creara apéndices adicionales. Sara escuchó, interviniendo ocasionalmente para guiar la conversación, maravillándose de la creatividad y el compromiso de los estudiantes. Al concluir la clase, Sara no pudo evitar sentir un sentido de logro. Sí, sus estudiantes aún creían en algunos mitos bastante extravagantes sobre las capacidades humanas, pero también estaban aprendiendo a cuestionar, a analizar, a abordar incluso las afirmaciones más extrañas con una mentalidad científica. Después de que los estudiantes se dispersaron, todavía debatiendo los puntos más finos de la regeneración humana hipotética, Cixnax se deslizó hacia el escritorio de Sara. Bueno, doctora Connor, burbujeó, sus tallos oculares girando con diversión. Debo decir que fue toda una actuación. No creo haber visto nunca a la clase tan comprometida en una discusión de xenobiología. Sara sonrió, recostándose en su silla. Tengo que admitir que no es exactamente como imaginé que iría mi carrera docente, pero creo que realmente podríamos estar logrando un progreso. En efecto, coincidió Cixnax. Están aprendiendo a pensar críticamente, a cuestionar sus supuestos, incluso si esos supuestos son sobre humanos con dientes brillantes y pulgares desmontables. Sara rió, sacudiendo la cabeza. Supongo que eso es un comienzo, pero ¿no crees que deberíamos empezar a introducir algunos hechos reales sobre biología humana? Me estoy preocupando de que estemos creando una generación de xenobiólogos que piensan que los humanos son algún tipo de seres sobrenaturales. El cuerpo de Cixnax onduló pensativamente. Quizás, pero considera esto, doctora Connor. Cuando estos estudiantes llegaron, estaban aterrorizados por los humanos, no podían siquiera concebir una especie que sobreviviera en un mundo mortal como la Tierra. Ahora están fascinados por los humanos, ansiosos por aprender más, por entender cómo tu especie se ha adaptado a su entorno. Al creer que tenemos superpoderes, levantó una ceja Sara. Al creer que cosas increíbles son posibles, corrigió Cixnax. Están abriendo sus mentes a posibilidades que nunca antes habrían considerado y, al hacerlo, se están convirtiendo en mejores científicos, mejores xenobiólogos. Sara tuvo que admitir que tenía un punto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Seguimos inventando mitos sobre las habilidades humanas? Los tallos oculares de Cixnax giraron maliciosamente. Oh, creo que podemos hacer algo mejor que eso. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña excursión? Sara parpadeó, sorprendida. ¿Una excursión? ¿A dónde? ¿Por qué? A la Tierra, por supuesto, burbujeó Cixnax, emocionado. Es hora de que estos estudiantes vean un mundo mortal por sí mismos, bajo condiciones cuidadosamente controladas, por supuesto. Por un momento, Sara se quedó sin palabras. Luego lentamente se extendió una sonrisa en su rostro. ¿Sabes qué? No es una mala idea, aunque quizás deberíamos comenzar con algo un poco menos intenso. Quizás una estación espacial humana. Excelente sugerencia, doctora Connor. Comenzaré a hacer los arreglos de inmediato. Mientras Cixnax se alejaba, ya murmurando sobre protocolos de seguridad y formularios de permiso, Sara no pudo evitar reír. Había llegado a esta universidad alienígena para enseñar xenobiología, para cerrar la brecha entre los humanos y el resto de la comunidad galáctica. No había salido exactamente según lo planeado, pero tal vez, solo tal vez, este ridículo viaje a través de la mitología humana era exactamente lo que se necesitaba. Después de todo, si sus estudiantes podían enfrentar sus miedos y abrazar lo desconocido, incluso en forma de mitos humanos absurdos, quizás había esperanza para una verdadera comprensión interestelar. ¿Y si esa comprensión venía acompañada de la visión de dientes brillantes y pulgares desmontables? Pues eso simplemente formaba parte de la aventura de la xenobiología. Sara comenzó a empacar sus cosas, su mente ya divagando con ideas para su próxima excursión. Tenía la sensación de que ver a los humanos reales en su hábitat natural, o al menos en su hábitat espacial, sería toda una revelación para sus estudiantes. Mientras salía del aula, no pudo evitar reírse ante la idea de las reacciones de sus estudiantes a la verdadera biología humana, después de todos los mitos y leyendas que les había contado. La verdad podría resultar ser más extraña que la ficción, pero eso, como dicen, era una lección para otro día.
Por ahora, Sara tenía un viaje de campo que planificar, una clase llena de estudiantes alienígenas emocionados que preparar, y un universo lleno de malentendidos para desenredar pacientemente. ¿Quién sabe? Para cuando todo esto terminara, los humanos podrían encontrarse con algunos entusiastas nuevos aliados en la comunidad galáctica, aliados que todavía podrían creer que los humanos podían desprender sus pulgares a voluntad, pero aliados, al fin y al cabo. Y realmente, en el gran esquema de las relaciones interestelares, ¿eso era algo tan malo? Con un paso ligero y una sonrisa en su rostro, Sara se dirigió a comenzar la planificación de lo que seguramente sería la excursión más interesante en la historia de la xenobiología improvisada en la ficción. La galaxia, al parecer, no había terminado de sorprenderla todavía. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.